podemos dejar de mencionar que esta simplificación administrativa procura a la gestión pública un estilo práctico de organización, versátil, dinámico, fluido, y a través de la promulgación y implementación progresiva de políticas con un carácter o una clave democrática, nos puede ayudar a todos, ciudadanos, administrados, funcionarios, servidores públicos, a estructurar, y por no decir, dirigir mejor la función pública, desde un enfoque más prospectivo y que permite en su momento una mejor cohesión social. Por lo tanto, para Walter Ande, un experto en gestión pública que enseña gestión y la gerencia pública, manifiesta que todo este ámbito de simplificación administrativa tiene que ver con un conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienen fines, objetivos y metas que están enmarcados en políticas gubernamentales establecidas en el Poder Ejecutivo. Justamente es un tema amplio que se encuentra sujeto a los intereses y juicio de todos los ciudadanos. ¿A qué nos referimos? A que gracias a estas políticas públicas de administración pública, valga la redundancia, son aquellas que se plantean en mérito de flujos de información relacionadas con objetivos políticos administrativos definidos en una administración pública de forma democrática, lo que son desarrollados propiamente por el sector público y frecuentemente con la participación de la comunidad. Una política pública de calidad incluirá orientaciones, contenidos, instrumentos o mecanismos, así como definiciones o modificaciones, instituciones y las revisiones de sus resultados. Por no decir que están orientadas a la modernización del Estado y que responden a la solución de conflictos que marcan ese ritmo de cohesión social en el sector público, en la gestión pública y en el derecho administrativo. Entre ellas tenemos, por ejemplo, políticas de salud. ¿Cuántas personas pierden tiempo justamente solicitando una cita médica en un hospital público a través del Ministerio de Salud o de Salud? O todo lo que tiene que ver el ámbito de corrupción, ¿no? En la tramitología, en la celeridad justamente de los expedientes, ¿no? Que tienen que ver mucho justamente con esa situación. Por lo tanto, hoy día se habla dentro de la simplificación administrativa de que muchas veces la gestión o la gerencia, que son al final términos sinónimos, existe pues una diferencia en el término de administración propiamente dicho. La búsqueda es justamente lograr medios para lograr justamente que las personas sean en su momento el mejor activo para el éxito de toda organización pública. Las gerencias buscarán en su momento, dentro del ámbito de la simplificación administrativa, desempeñar a una persona para administrar una organización, mientras que una administración es un proceso ordenado, productivo, de dirigir grupos humanos de manera coordinada en torno a un objetivo común. Implica el manejo eficiente de los recursos predeterminados para alcanzar los objetivos establecidos, pero considerados a los empleados como recursos humanos y por lo tanto medibles, en su momento controlables. Como ustedes verán, toda esta situación tiene que ver con las bases conceptuales de la simplificación administrativa del Perú. ¿Y a qué apuntamos y a qué nos referimos? A que la administración o el derecho administrativo, la administración pública en el Perú es un proceso de diseño y que se mantiene ambientes en los que los individuos, los ciudadanos, los administrados, que colaboran muchas veces en grupo, cumplen eficientemente objetivos seleccionados por la entidad pública en base a su gestión pública. Cumple con todos los documentos, los papeles que le solicitan, que sean aportados y proveídos. Por lo tanto, cuando hablamos de simplificación administrativa, nos viene a la mente la idea justamente de eficiencia y eficacia, ¿no? Celeridad, versatilidad, dinamicidad. Porque a veces se suele confundir, sí, eficiencia con eficacia.
y se les da el mismo significado, son iguales. Son sinónimos, son iguales. La realidad es que existe una gran diferencia entre ser eficaz y eficiente en el ámbito de la simplificación administrativa en el Perú. Porque podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos en el mismo. Se entenderá por eficacia cuando se utilicen menos recursos para lograr un mismo objetivo en el sector público, en la administración pública, en una repartición estatal. O al contrario, cuando se logren más objetivos con los mismos o menos recursos. Por consiguiente, se habla mucho de la eficacia en la administración y la simplificación administrativa. Respecto a la eficacia, podemos definirla como ese nivel de consecución de metas y objetivos. Sí, la eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que no nos proponemos. Mientras que la eficacia quiere decir solo resultados concretos, tangibles y normalmente medibles. Y eso es lo que busca la simplificación administrativa. Resultados concretos, tangibles y normalmente medibles. Que el ciudadano, que el administrador nos diga, nos informe de lo que esos documentos que eran de carácter imprescindible, hoy día ya no se los solicita. Porque ellos son de recurrencia cotidiana del carácter administrativo de la administración pública estatal, y que el servidor público tiene la forma de cómo constatar, de averiguar. Por lo tanto, dentro de la que es simplificación administrativa propiamente dicho, y en el marco de la gestión pública, la eficacia difiere de la eficiencia en el sentido de la que eficiencia hace referencia en la mejor utilización de los recursos, en tanto que la eficacia hace referencia en la capacidad para alcanzar un objetivo. Por lo tanto, podemos ser eficientes sin ser eficaces, y podemos ser eficaces sin ser eficientes. Y eso debe apuntar justamente la simplificación administrativa en el Perú. Lo ideal sería ser que cuando hacemos simplificación administrativa, seamos eficaces y a la vez eficientes. Tal vez en un sistema administrativo como el peruano, tan complejo, tan atiborrado de trámites y la tramitología, del íter, del proceso administrativo, eso todavía cuesta mucho alcanzar, pero no es un imposible jurídico. Se debe apuntar y se debe trabajar para conseguir ese tipo de resultados. E ir de la mano, la eficacia y la eficiencia, de la mano de la simplificación administrativa en el Perú. Es como un reto, ¿no? Es un desafío, es un avatar en todo este camino. Por lo tanto, ahí tenemos una perspectiva amplia, la utilización del concepto de gerencia aplicado a los manejos de recursos públicos, entendidos como la producción, evaluación de bienes, servicios públicos, a partir de decisiones políticas relativamente adecuadas. La gerencia en las entidades públicas, la forma de gerenciar o administrar el Estado, es una noción que proviene del sector privado, que se ha importado, que se ha trasladado, que se ha calado en el sector estatal y que alude a su específica manera de obtener resultados para el mercado, pero hoy día resultados para el ciudadano, para el administrado. Espero un Estado eficaz, eficiente y célere, con economía de los procesos administrativos, pero con economía también de costos económicos. Y al mismo tiempo, que van de la mano con una serie de métodos del sector privado con el fin de hacer más eficiente y eficaz la organización pública. Por consiguiente, podemos decir que es esencialmente una gerencia del conocimiento que adquiere en su momento de un elevado desarrollo humano, tanto de habilidades para poder anticiparse ante los requerimientos de las entidades públicas, de la gestión pública, del ciudadano, del administrado, y diagnosticar problemas. Sí, la simplificación administrativa es eso, anticiparse los problemas del Estado, de las reparticiones públicas, y diagnosticar esos problemas. No se trata de administrar el problema, porque administrar el problema implica que el problema va a persistir.
en la entidad pública. Lo que se busca con la simplificación administrativa es encarar y resolver situaciones con la finalidad de vislumbrar un futuro posible y al mismo tiempo construir rutas que puedan permitir la cohesión de las sociedades en nuestro país. Esto nos lleva a tener en cuenta que esta simplificación administrativa está alcanzando una serie de propuestas que, si bien tienen naturaleza privada, también pueden ser adaptadas en cualquier tipo de organización, Poder Judicial, Ministerio Público. Veamos algunas recomendaciones o sugerencias. Tal vez reducción del tamaño del sector público. Descentralizar las organizaciones estatales. Tener jerarquías más aplanadas y no tan rígidas, tan justamente verticales. Apostar por la desburocratización, pero no tiene una competencia. Desmantelar la estructura justamente estatutaria. Sí, las entidades tienen tantas normas, tantos reglamentos, tantas directrices, que a veces es complicado tratar a la administración pública. Y saber hacia quién nos dirigimos. Como clientes, no. El administrador es un ciudadano. El administrado busca ser atendido como parte justamente de la administración pública. Y para ello debe haber una adecuada evaluación continua y permanente de los efectos, de los resultados, de la eficiencia. Y si es necesario, contar con un adecuado cambio de cultura. Sí. No se va a poder lograr la simplificación administrativa si no cambiamos el chip, el CPU, de la memoria, de la mente, del ámbito neuronal o cerebral, de los servidores públicos, funcionarios públicos de nuestro país. Solo con un cambio de cultura en la forma regional, una adecuada administración de tiempo de trabajo, por ejemplo, se va a poder justamente lograr la implementación de la simplificación administrativa en el Perú. Eso nos lleva a tener en cuenta que puede haber una serie de diferencias justamente abismales que se pueden presentar en el ámbito de la simplificación administrativa, tanto de la gestión administrativa tradicional como de la gestión pública. Y una simplificación administrativa tradicional parte de la idea y de la existencia de que existe, lamentablemente, una excesiva burocracia. Es muchas veces inflexible, centralista, rígida, con una estructura no meritocrática, con una estructura de monopolio, con reticencias al cambio, con rígidos controles, con ausencia de creación de valor por parte del gestor público, el funcionario público, el servidor público, con una jerarquía justamente vertical, con regulaciones estatutarias, lo dice la guía, lo dice la norma, lo dice el estatuto, y con una gestión orientada muchas veces hacia adentro. Pero ¿qué les planteo? ¿Qué les promuevo? ¿Qué les presento con relación a la nueva simplificación administrativa? Estamos hablando del ámbito de la desburocratización, de la flexibilidad, de una descentralización, de una estructura meritocrática, de una cultura por la competencia administrativa, en función de la mejora de los tiempos, de la atención al administrado, de una cultura de eficiencia y eficacia, con una evaluación continua y permanente, con una creación de valor público, ¿no? Con tendencias a la horizontalidad, ¿no? Con la idea de ser más fluido el trabajo administrativo, con una adecuada regulación. Es cierto, el derecho público está debidamente dictado, taxativamente normado, pero hay cuestiones en las cuales, por ejemplo, si ya se usaba justamente lo que era lo físico, lo presencial, y se ha demostrado que en algunos trámites lo habitual y lo exitoso es justamente lo virtual, ya no volvamos tanto administrativamente a una moda retro y regresemos a lo que era antes del 15 de marzo del año 2020 y sigamos manteniendo aquello que sí es exitoso, las mesas de partes electrónicas, por ejemplo, de llevar algunos procesos en algunas instancias que bien pueden ser canalizados a través de procesos justamente audiencias de carácter justamente virtual. En aquellos que sí son complejos y que requieren una apreciación regular, detallada y precisa
por parte justamente, podríamos decir, de un tribunal administrativo, entonces se tendrá que hacerse de manera presencial y personal, ¿no? Eso es muy importante, justamente, tenerlo en cuenta y lo mencionado. Pero eso nos dice que para poder implementar una simplificación administrativa del Perú, hay que tener un personal altamente calificado en profesionales, expertos en derecho administrativo, expertos en derecho administrativo público, pero también técnicos en derecho administrativo. En ese nivel administrativo, este personal profesional altamente calificado, más allá de recibir remuneraciones no competitivas en el mercado, pues lo que hará que en algunos casos haya que se haga una actitud negativa por la insatisfacción de su trabajo en un ministerio, trabajo en una municipalidad. Mi trabajo es prácticamente lo mismo, ¿no? Todos los días hago la misma actividad, es un trabajo monótono, no hay variación, ya sé lo que se va a terminar, el expediente, y busco muchas veces con ello la necesidad de migrar a otras instituciones buscando perspectivas de desarrollo. Lo que se debe buscar actualmente es una mejora sustancial que tienen justamente estos servidores en entidades públicas de acuerdo a las normas de ley servir, la ley 57 que busca una estandarización, una homologación, una isonomía de los diferentes regímenes laborales al interior de las entidades públicas y acabar con ese desorden que ha sido originado por el mismo Estado. Por lo tanto, todo esto también tiene que ver muchas veces con un correlato, como es la producción, la productividad, la competencia, pero va de la mano sobre todo la continua capacitación continua y permanente de los servidores públicos, de los funcionarios públicos. Algunos de los que creen que ya lo saben todo, por lo tanto, nadie que tenga que enseñarles algo más. Por lo tanto, hoy día se habla mucho que en el ámbito de la simplificación administrativa hay que descentralizar las organizaciones. Hay que evitar que la administración pública en sus trámites se convierta en cuellos de botella, que tiene más o menos desde ya un origen en la centralización de las decisiones, que adecuadamente puede hacerlo otra entidad pública o otra división, otro departamento, otra área de la misma entidad pública. Más eficiente, más ágil, más destre, con más agilidad, más eficaz. Pero cuando las instituciones públicas crecen, traen consigo el fenómeno de la complejidad de las actividades administrativas, las mismas que escapan al control de los altos niveles jerárquicos, creando así dificultades en la prestación de los servicios por los propios funcionarios públicos o servidores públicos hacia los ciudadanos, hacia los administrados. Ahí se hace un imperativo acercar las instituciones a los lugares donde precisamente se generan los problemas de dar a los ciudadanos una rápida solución. Por ejemplo, en el ámbito del nombramiento y también en el de la respectiva contratación personal. Por lo tanto, hoy día, ¿qué deberíamos apuntar? Deberíamos apuntar a tener justamente jerarquías aplanadas. No, eso es muy importante manifestarlo en todo momento, en toda circunstancia, en cuanto a las reparticiones públicas hoy en día, en pleno siglo XXI. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A que pues debemos justamente apostar justamente en el ámbito de la simplificación administrativa por una gestión pública más útil, más asequible. No decimos con eso de que hay que violentar la norma, hay que violar la ley, justamente con este tipo justamente de escenarios. No, lo que buscamos justamente, propiamente dicho, es este tipo de factores que espera la ciudadanía, que espera justamente el administrado, que está presionando y que está esperando desde hace tiempo justamente la resolución justamente de su trámite ante una repartición pública propiamente dicha. Estamos hablando justamente bajo ese tipo de contexto
el tener en cuenta ante este tipo de dinámicas, este tipo de contexto que nos lleva y nos convoca a que no se va a poder progresar en la implementación de la simplificación administrativa si desde ya no se elimina la sobreabundancia de estos escalones jerárquicos y de estas jefaturas intermedias. Los documentos tienen que ser visados no por una persona o dos, muchas veces por 6, 8, 10 personas que tienen que colocar su sello, su media firma, o su rúbrica, o su visto bueno, justamente en puño y letra, para poder decir que el documento tiene justamente el valor de revisión, que procede, y que por lo tanto tiene que ser revisado por el orden jerárquico superior a fin de que cumpla su cometido. Por lo tanto, lo que se busca hoy día en el ámbito de la simplificación administrativa es tener en cuenta, acabar con esa burocracia que suele llevar pues una multiplicación de puestos de jefatura que no son estrictamente funcionales, sino son una barrera, debería estar burocrática, hasta un administrado. Las opiniones vertidas aplicadas no muestran niveles jerárquicos que una vez de reducir los procesos, lo amplían burocratizando el Perú, y que está organizado jerárquicamente. El Perú es un estado burocratizado. Lamentablemente es parte de Chile, de la mentalidad, muchas veces lamentablemente de un porcentaje considerable aún de los servidores públicos. Hay grandes esfuerzos, grandes avances de alguna entidad por tratar de cambiar a ese ámbito tradicional, conservador, justamente de complejizarlo todo. Pero también tiene en cuenta que la jerarquía solo les falta, pues, autorización para denunciar y acusar, ¿no? No quieren ser denunciados y acusados cada vez que cometen esas dilaciones o esas complejidades administrativas en sus propios entes, entidades y organismos del Estado donde laboran, trabajan o prestan servicios. Por lo tanto, muchas veces se habla de esa necesidad, pues, de que la simplificación administrativa desde ya posibilitaría el ahorro del tiempo, habría una mayor rapidez para dar respuesta a los ciudadanos y a través de la reducción de los procesos administrativos. Como reducimos a su mínima expresión, o más. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces se pide información más de lo necesario, sabiendo que el ciudadano pues, debe reportar y debe tener acorde a la ley de protección de datos. Pero algunas entidades preguntan pues alguna información que no es que sea relevante, sino que no es trascendental para el trámite administrativo, ¿no? Por ejemplo, que a uno le pregunten su sexo. Bien, podría estar definido casi con seguridad de que la persona tiene un sexo u otro, masculino o femenino. Pero inmediatamente se le pregunta que también señale cuál es su orientación sexual. Entonces yo creo que ya ese tipo de dos preguntas ya tendrían no un valor tan relevante cuando estamos necesitando capturar o recabar información de la persona, más allá de saber sus nombres y apellidos, su documentación de identidad, su correo electrónico, para realizar alguna comunicación, y si lo desea aportar, probablemente el número de su teléfono celular que es privado y es personal. Por lo tanto, toda esta dinámica de la simplificación administrativa también tiene que ver mucho con el anunciar esa horizontalidad, que implicaría pues una reducción de los niveles intermedios, una necesaria reducción de la verticalidad jerárquica, y haga que el Estado peruano de administración pública sea más funcional y operativa en cuanto al desarrollo del famoso y denominado despacho administrativo en nuestro país, más democrático para todos los administrados. Todo esto podría ser en su momento inclusive una aspiración del sistema de justicia, menos juicios contenciosos administrativos. No creo que lo ideal referido se encuentre presente en toda su extensión de la palabra, sobre todo en un tema que tiene que ver mucho de cómo lo toman los mismos servidores administrativos del Estado. Que dicen que tienen mucho trabajo, el trabajo está sobrecargado, es asfixiante, bien estresados, que muchas veces se encuentran pues a cargo pues de toda esta situación, ¿no? ¿Quiénes? La misma gestión del gobierno. Quien promoviendo la simplificación administrativa no la gesta, no la administra, no la promueve, no la estimula. Esto genera un problema muy notorio que afecta ya a la calidad de la gerencia pública
en cualquier país, incluido el Perú. Todo esto nos lleva a pensar, en más de una ocasión, a cómo que gracias a la simplificación administrativa va a haber un proceso de desburocratización y se va a mejorar las competencias de los funcionarios y servidores públicos. La propuesta está en apuntar a liberar a la administración pública del excesivo procedimentalismo. Sí, nuestra administración pública y la de otros países tiene ese carácter del ritualismo y del formalismo que muchas veces obstaculiza desde ya la prestación de servicios. Por lo tanto, lo que se busca es entender que la organización participa pues en una suerte de cuasi mercado en el que el prestador de servicios tiene que competir muchas veces con el propio Estado, con el propio Poder Ejecutivo, con la propia administración pública, por recursos para satisfacer en niveles óptimos, en este caso, de la necesidad de justicia de los usuarios del sistema de administración de justicia del Perú. La forma que ha evolucionado la cultura del buen servicio en la administración estatal en el Perú ha hecho que se quiebre ese monopolio de los servicios y da libre participación a otras instituciones públicas y privadas que podríamos decir que salen a competir en el mercado. Por ejemplo, el matrimonio civil que antes se ejecutaba en este caso en las municipalidades por el alcalde o la persona a quien delegue el jefe de registro civil, y que hoy día se habla pues que el matrimonio civil podría ser justamente también celebrado ante un notario, ¿no? Lo que le hace justamente tener no solamente el hecho que un notario ahora pueda no solamente divorciar, sino casar, ¿no? Entonces, vemos ese tipo de cambios, ¿no? Que en las notarías sea más documental, cobre más por cada documento. Habría que analizar hasta qué contexto hay una simplificación administrativa ahí. Pero la forma como ha evolucionado el servicio, la cultura del buen servicio, ha hecho que se quiebre el monopolio de los servicios y, bueno, dar rienda libre a la libre participación de otras entidades. Todo esto nos lleva a tener un sector público, ¿no?, más célere, más viable, ajeno a la mercantilización de los servicios estatales. Y eso nos lleva, en varias ocasiones, de manera inmediata, a tener en cuenta que hay una serie de evaluaciones propuestas de reemplazar los sistemas de control por evaluaciones de gestión pública para hacer que el sistema de simplificación administrativa sea más célere, más dinámico, más versátil, más funcional. El sistema de control apunta básicamente a la conducta de los funcionarios, a los procesos que estos desarrollan y no se despiden de los estándares establecidos por la organización estatal. Por otro lado, se habla mucho de la evaluación que pone acento en los resultados de cada gestión y busca desde ya medir o ponderar la adecuación entre estos y los objetivos perseguidos. Por consiguiente, hay diversas formas de vinculación del Estado según la función pública y la simplificación administrativa. Cómo ingresan por los servidores públicos a un cargo permanente dentro de la carrera administrativa, su ingreso, su promoción, se ingresa específicamente por concurso de méritos, por ejemplo, ¿no? Pero en sí, la pregunta justamente de cajón, ¿qué es la simplificación administrativa? Es un conjunto de acciones mediante las cuales las entidades de la administración pública tienen el logro de sus fines, objetivos y metas, enmarcados en las políticas públicas establecidas por el Poder Ejecutivo del país. Desde el enfoque de los procesos comprende el conjunto de procesos que se realizan a través de la gestión de políticas públicas, planes, programas y usos de recursos para la provisión satisfactoria de bienes y el servicio de los ciudadanos, que se hace ejercicio de sus derechos constitucionales. Pero ¿cómo lograr, gracias a la simplificación administrativa, la visión de un Estado moderno? A través de un proceso de cambio y la forma integral de la gestión pública a nivel gerencial y operacional. Solo así se va a lograr la simplificación administrativa. Pueda afrontar la debilidad estructural del aparato estatal para cumplir sus objetivos y así pasar de una administración pública que se mira a sí misma y que se
enfoca en la obtención de resultados para los ciudadanos. Por lo tanto, hoy se habla mucho de las políticas nacionales de modernización de la gestión pública, de la gestión y gerencia pública y la simplificación administrativa de cara al año 2030 en el Perú. Ya prácticamente ya en pocos meses acabaremos el año 2022 y para el 2023 falta mucho y sobre todo tampoco para el año 2030. ¿Y a qué nos referimos? Que gracias a esta simplificación administrativa habrá una visión de un Estado integrado, unitario, moderno, abierto, descentralizado, orientado al ciudadano, al administrado, eficiente, pero también inclusivo, ¿no? Y eso nos permite tener una visión que busca justamente asegurar en todas sus acciones que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades, buscando cerrar las brechas existentes. Por lo tanto, nos podemos hacer varias preguntas, ¿no? Y ahí salta la caja de Pandora. ¿Por qué es necesaria la modernización de la gestión pública y la simplificación administrativa en el Perú? Por varios factores, ¿no? Para tener una administración pública guiada para la obtención de resultados para el ciudadano, para el administrado. Y eso implica un sistema de gestión pública a cargo de la presidencia y Consejo de Ministros que busque desde ya un proceso de reforma integral de gestión a nivel gerencial y operacional. Por lo tanto, toda esta problemática está bajo el desempeño del Estado peruano, lo que genera muchas veces, como le dije inicialmente, desconfianza e insatisfacción de la propia ciudadanía, ¿no? De la propia ciudadanía. Esto nos lleva a entender justamente que un Estado moderno, un Estado con simplificación administrativa, está orientado al ciudadano, de manera unitaria, descentralizada, eficiente y abierto e inclusivo. Repito una vez más. Porque articula de manera intergubernamental, intersectorial, hace un mejor balance entre lo flexible, como un control y la gestión, abocada a la sostenibilidad, a la innovación y aprovechamiento de las tecnologías, a la transparencia, rendición de cuentas y ética pública, y orientado al ciudadano. Esto nos lleva a comprender la modernización de la gerencia pública y la simplificación administrativa. Es un proceso desde ya político y técnico de transformación de las solicitudes, de fortalecimiento y actitudes, de agilización de procesos, de simplificación de procedimientos, de sistemas funcionales y administrativos, relaciones y estructuras administrativas, con el fin de hacerlos compatibles con los nuevos retos y roles de todos los niveles de gobierno, así como los planes nacionales e institucionales. Hacia eso apunta, hacia eso se dirige, ¿no? Y eso nos lleva a tener en cuenta que esta política de modernización y simplificación administrativa está apostando a lograr en el Perú una gestión pública moderna, actual, versátil, dinámica. Esto es en sí una gestión orientada a resultados, pero al mismo tiempo al servicio del ciudadano. Para ir concluyendo, podríamos decir que esta simplificación administrativa está unida a una serie de lineamientos de todas las entidades públicas en general en el ámbito de la simplificación administrativa peruana, con una serie de objetivos claros, medibles, alcanzables y acorde con las políticas nacionales y sectoriales, con disposición, asignación y ejecución de recursos presupuestales para financiar resultados esperados y valorados por los ciudadanos. También redefinir la competencia y funciones en concordancia con el proceso de descentralización del Perú, e implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa para mejorar los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y administrados y empresas del Perú. Un sistema de recursos orientado que debe asegurar la profesionalización de la función pública con el fin de contar con profesionales idóneos, monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos, en los productos y en los resultados que los ciudadanos demandan,
y que ese sistema de conocimiento debe estar integrado al sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación para obtener lecciones aprendidas y establecer mejores prácticas. Desde ya un uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación como soporte de los procesos de producción y gestión. Eso conlleva asegurar la transparencia, la participación, la vigilancia y la colaboración ciudadana en el debate de políticas y en el desempeño de las entidades públicas de nuestro país. Por lo tanto, para ir concluyendo, se debe buscar que estos lineamientos de simplificación administrativa sean óptimos para los ministerios y rectores de sistemas funcionales, a fin de promover y apoyar y participar en espacios de coordinación institucional entre distintos niveles de gobierno para multiplicar la capacidad del servicio del Estado peruano en beneficio del ciudadano y el administrado de a pie. Articular políticas públicas, nacionales, sectoriales, promoviendo el debate y la participación ciudadana continua y permanente, así como de los administrados, y fomentar la creación de mecanismos de articulación para el logro de coordinación eficiente entre las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, gobiernos centrales, regionales y locales, y promover desde ya la descentralización de funciones, responsabilidades, capacidades y recursos de las entidades públicas en estos tres niveles de gobierno que acabo de mencionar, y en su momento articular, simplificar y actualizar los sistemas administrativos y promover un funcionamiento que considere la heterogeneidad de las entidades públicas en lo referente a las funciones, tamaños y capacidades. Preguntas que podemos formularnos es cuál sería el ámbito rector de la simplificación administrativa, cuáles son estos fines de la administración, de la simplificación administrativa en sí, cuáles son estos objetivos de la simplificación administrativa, cómo proceder ante la implementación de la simplificación administrativa en el Perú, y si está la administración pública del Perú preparada para implementar la simplificación administrativa hoy en día, en pleno siglo XXI en el país. Yo quiero justamente dejar de compartir este PPT, pasar brevemente justamente al anterior PPT o PowerPoint que había trabajado con ustedes, porque ahí también tenía una serie de preguntas que quería formularme con ustedes. Es eso, ¿no? Como preguntas y cuestionamientos finales, podemos preguntarnos o autopreguntarles qué es la simplificación administrativa en la gestión pública peruana, qué es esa modernización de la gestión pública, cuál es el marco administrativo para la mejora de la simplificación administrativa del país, cuáles son todos y cada uno de los principios en los cuales se evalúa la simplificación administrativa de la gestión pública, que los he estado comentando, mencionando ante cada uno de ustedes a lo largo de este seminario especializado, y al mismo tiempo cuáles son los efectos de no contar con la validación de la simplificación administrativa en la gestión pública peruana. Es decir, los efectos adversos de no, en este caso, implementar en el Perú la simplificación administrativa en la gestión pública, haciéndola justamente aún manteniendo ese grado de complejidad, de dificultad, justamente de los trámites que se llevan justamente ante las diferentes entidades, entes y organismos del Estado, ante las autoridades administrativas de nuestro país, por parte de los ciudadanos, por parte justamente de los administrados del Perú. Con esto ya quiero concluir. Quiero agradecer amable y gentilmente la cordial y gentil invitación realizada por la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional del Perú, CAC, teniendo en cuenta justamente la gentileza y firmeza académica por haberme permitido justamente participar el día de hoy ante ustedes y poder disertar este tópico y este tema tan importante titulado la simplificación administrativa en la gestión pública. Despidiéndose ustedes, amable, gentilmente, hasta otra oportunidad académica, el expositor, abogado Jorge Luis Mayor Sánchez, doctorando en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca en España, y cuento con estudios de maestría en Derecho Procesal, en Política Jurisdiccional y Derecho de la Empresa, Comercio y Gestión Empresarial por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin más, solamente expresarles justamente mi reconocimiento a aquellas personas, muchos de los cuales
están pues en línea una vez más, acompañándonos justamente en esta jornada académica, y agradecer en la medida de lo posible esa inversión de tiempo que ha justamente desplegado participantes como Augusto Lino, Daniel Merchan Silva, Edgar Huanca, Juancito Castillo Espinosa, Maruja Franco Malchi, Norma Ortiz y Roberto Alejandro Santillán López, entre otros, para poderlos haber acompañado en este tópico y este tema tan interesante para nuestro país como es la temática de la simplificación administrativa en la gestión pública del Perú. Dejo de compartir este PT, este PowerPoint, queda justamente a disposición de INCAC y de la mesa de conducción, y que quedará justamente, bueno, a disposición de aquellas personas que se comuniquen específicamente con la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional del Perú, INCAC. Que tengan ustedes cordiales y muy buenas noches, y agradezco a la mesa de conducción del INCAC. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos, y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios
Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias. Ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.